Imagine un abismo tan profundo que incluso la luz, un símbolo de esperanza, no puede penetrar en su oscuridad. Un lugar no solo oscuro, sino que está impregnado de aislamiento, miedo y juicio. Se menciona solo una vez en el Nuevo Testamento, pero la única mención es suficiente para hacernos estremecer por su significado: el Tártaro. Un término que trasciende la comprensión humana común, evocando imágenes de un juicio que va más allá de lo que podemos imaginar. Él no es simplemente un lugar de castigo, sino el reflejo mismo de la justicia de Dios, aplicada contra aquellos que, en rebelión consciente, se volvieron contra su plano eterno. Este lugar oscuro y enigmático nos lleva a cuestionar: ¿quiénes son los seres que habitan esta oscuridad de la oscuridad? ¿Cuál es el propósito de Dios al mantener encarcelados a los ángeles caídos allí? Y, lo que es más importante, ¿qué nos enseña este lugar sobre la santidad y la justicia de Dios? Hermanos, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyar a nuestro canal para continuar trayendo mensajes poderosos y transformadores, considere convertirse en miembro. Con su ayuda podemos alcanzar aún más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si desea dejar un afecto especial, Super Valeu es una excelente manera de contribuir. Contribuir a $10 y ayudar al canal a alcanzar a los más fieles. Que Dios bendiga tu generosidad. Tártaro nos desafía a mirar más allá de lo que es visible, a enfrentar en serio las realidades espirituales y a reflexionar sobre nuestro propio destino eterno. Si Dios no ha salvado a los ángeles que pecaron, ¿qué significa esto para la humanidad? Nos enfrentamos a un tema que no solo instiga la curiosidad, sino que también requiere una respuesta. En el Nuevo Testamento encontramos uno de los pasajes más intrigantes sobre el juicio divino en segundo lugar al Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a las cadenas oscuras, reservados para el juicio. La palabra abismo aquí se traduce del tártaro griego, un término que tiene un peso significativo, ya que aparece solo en este pasaje en toda la Biblia. El apóstol Peter no eligió esa palabra por casualidad. Está describiendo un lugar de confinamiento absoluto, un estado de prisión donde los ángeles rebeldes se mantienen bajo cadenas oscuras, esperando el juicio final de Dios. Pero, ¿por qué Peter eligió este término específico? Él está enseñando que Dios, en su soberanía, ejerce autoridad no solo en la tierra, sino también en el mundo espiritual. Esta única mención del Tártaro revela el alcance completo del poder divino, capaz de subyugar incluso a los ángeles que desafiaron su orden. El uso de este término nos enfrenta con una verdad esencial: Dios es justo y no hace concesiones cuando se trata del pecado, ya sea entre los hombres o entre los seres celestiales. Este versículo llama nuestra atención sobre la gravedad del juicio divino, señalando que nadie, ni siquiera las criaturas más poderosas de la creación, está exenta de la justicia de Dios. Para comprender completamente el impacto del uso de la palabra tártaro por Pedro, es importante explorar su contexto cultural e histórico. En el mundo grecorromano, Tártaro era conocido como el lugar más profundo de Hades, muy por debajo de la dirección de los muertos ordinarios. En la mitología griega, este era el lugar de encarcelamiento eterno de los titanes, seres poderosos que desobedecían a los dioses. Pedro, escribiendo a una audiencia compuesta por judíos y gentiles, elige este término deliberadamente para transmitir una realidad espiritual comprensamente a sus lectores. Toma un concepto familiar de la cultura grecorromana y le da un profundo significado teológico. Al usar Tártaro, Pedro no respalda la mitología, sino comunicando las verdades eternas en un idioma que su audiencia podría entender. Transforma el concepto mitológico de un lugar de castigo
a los dioses que caen en una realidad espiritual sobre el juicio divino, lo que demuestra que Dios no solo domina sobre el cielo y la tierra, sino también sobre los dominios más profundos y oscuros del cosmos. Esta elección intencional subraya que el juicio de Dios es universal, llegando incluso a las regiones más altas y a los seres de creación más altos. Peter nos está enseñando que el juicio divino es inevitable, grave y absolutamente justo. Esta perspectiva debe traer a los lectores antiguos y hoy para reflexionar sobre la gravedad del pecado y la necesidad de someterse a la gracia redentora de Dios. ¿Quiénes eran estos ángeles que pecaban y fueron encarcelados en Tártar? La respuesta está oculta en las sombras de los textos bíblicos, pero algunos pasajes nos proporcionan pistas. En Génesis, capítulo 6, versiculla 1 a 4, leemos sobre los hijos de Dios, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, lo que resultó en el nacimiento de las nefilinas, un descenso híbrido que corrompió la creación. Este acto fue más que rebelión, fue una afrenta directa a la orden establecida por Dios, trayendo caos y destrucción. Esta narración se conecta con el capítulo 1 de Judas, versículo 6, que describe a los ángeles que no han mantenido su posición de autoridad, sino que han abandonado su propia vivienda. Estos seres no estaban contentos con el propósito divino para ellos. En cambio, eligieron la desobediencia, cruzando los límites establecidos por Dios y sumergiéndose en la creación de desorden. Como resultado, estos ángeles caídos se limitaron a Tártaros, un lugar de oscuridad y encarcelamiento. A diferencia de Satanás y sus demonios, que todavía están limitados a operar en el mundo, estos ángeles están encadenados, esperando el día del gran juicio. Su prisión es un recordatorio silencioso, pero poderoso de la seriedad del pecado y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La existencia del Tártaro revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Su justicia es perfecta e imparcial. Dios no tolera el pecado, ni siquiera entre los seres más poderosos de su creación. Estos ángeles, que una vez enfrentaban su gloria, no se salvaron cuando eligieron la rebelión. Peter usa el ejemplo de estos ángeles como una clara advertencia para todos los creyentes. Dios juzgará el pecado con justicia. Él es santo y no hace concesiones. No importa cuán alto sea el estado de alguien o cuán grande fuera su papel en la creación, todos están sujetos a su autoridad. Este juicio no es solo una cuestión de castigo, sino también de restaurar el orden y la santidad del universo. Dios, al confinar a estos ángeles en el Tártaro, demuestra que su justicia es activa, presente y definitiva. Para nosotros, este es un llamado para vivir en obediencia y reverencia, reconociendo que el pecado no pasa desapercibido a los ojos de Dios. A través de esta historia, nos enfrentamos a una elección: abrazar la gracia de Dios ofrecida a través de Cristo o enfrentar la inevitable realidad de su juicio. Así como Dios no ha salvado a los ángeles, no ahorrará a los que persisten en el pecado sin arrepentimiento. Sin embargo, para aquellos que buscan su misericordia, Él es fiel a perdonar y transformarse, asegurando un destino de redención en lugar de condenación. Si este video te ha tocado el corazón, asegúrese de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una forma increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si desea expresar su apoyo aún más, Super Valeu está a su disposición. Que Dios devuelva su generosidad y continúe bendiciendo su vida en abundancia. Aunque Tártaro está reservado exclusivamente para los ángeles caídos, su existencia trae profundas implicaciones a toda la humanidad. Es una demostración vívida de la santidad de Dios y su intolerancia al pecado. El hecho de que Dios haya confinado a estos ángeles rebeldes sirva como un recordatorio claro. El juicio divino es inevitable y nadie está exento.
Mateo capítulo 25, versículo 41 afirma: «Parta de mí, maldición, por fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Aunque el infierno fue inicialmente destinado a los ángeles rebeldes, aquellos que rechazan la gracia ofrecida por Dios en Cristo, también compartirán este destino. Esta es una verdad que debe despertar un sentido de urgencia en cada corazón humano. Tártaro no es solo un lugar de castigo, sino también una advertencia a la seriedad con la que Dios enfrenta el pecado. Nos enseña que las elecciones tienen consecuencias eternas. No podemos vivir de manera descuidada, ignorando la justicia divina, ya que abusamos de la paciencia y misericordia de Dios. Para la humanidad, Tártaro es un eco distante de lo que puede suceder si el pecado no es tratado y confesado. ¿Debería esta realidad llevarnos a una profunda reflexión? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los estándares de Dios o descuidando su llamado? El conocimiento del juicio divino no es solo instigar el miedo, sino llevarnos al arrepentimiento, la santidad y buscar una relación transformadora con Dios. A pesar de la gravedad del juicio divino, el mensaje bíblico no termina con la condena, sino con la esperanza. El mismo Dios que confinó a los ángeles caídos en el Tártaro extendió la mano de la gracia a la humanidad a través de Jesucristo. Él, que es justo, también es rico en misericordia. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, Pablo proclama: «Por lo tanto, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús». Esta declaración es un rayo de luz que rompe la oscuridad del pecado y el juicio. Tártaro nos recuerda la gravedad del pecado, pero la cruz nos muestra el precio que se ha pagado para liberarse de un destino similar. El sacrificio de Cristo no solo nos redima de la condena, sino que también nos restaura a la comunión con Dios. Se asumió el peso del pecado y sufrió el castigo que merecíamos. Por su muerte y resurrección, la justicia de Dios estaba satisfecha y su misericordia revelada. Para aquellos que están en Cristo, el juicio ya no es algo que temer, sino un testimonio de la gracia que nos ha llegado. El Tártaro, que simboliza el destino de aquellos que rechazan la autoridad de Dios, nos señala a la cruz, que es la garantía de salvación para todos los que creen. Este contraste entre el Tártaro y la cruz revela la profundidad del amor de Dios. Nos ofrece un nuevo comienzo, una vida de esperanza y la certeza de que en Cristo estamos libres del poder del pecado y la condena eterna. Así, el llamado a todos nosotros es claro: arrepentirse, confiar en Cristo y vivir en la seguridad de su gracia. Además de la Biblia, otros escritos antiguos, como el libro de Enoc, proporcionan descripciones detalladas del destino de los ángeles caídos. Aunque no es un libro canónico en la mayoría de las tradiciones cristianas, era ampliamente conocido en el mundo judío del Segundo Templo, y puede ayudarnos a comprender mejor el contexto cultural y espiritual en el que escribió Pedro. En el libro de Enoc, los ángeles que pecaron son descritos como atrapados en un abismo profundo, un lugar de oscuridad y tormento, esperando el juicio final. Esta descripción es consistente con la referencia de Peter al Tártaro, reforzando la idea de que él es un lugar real, reservado para el juicio de Dios. Estos textos extrabíblicos no tienen la misma autoridad que las Escrituras, sino que proporcionan un origen histórico y cultural que ilumina la gravedad del pecado de estos ángeles y la gravedad del juicio divino. La mención de un abismo en los escritos de Enoc, así como la narrativa de Peter, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza universal del pecado y las consecuencias que trae. Este paralelo entre las Escrituras y la literatura apócrifa subraya una verdad central: la justicia de Dios es una constante en toda la historia humana y espiritual. Nunca ha dejado impunes del pecado, y su santidad requiere que aquellos que se rebelen contra él sean llamados cuenta. Tártaro no es solo un concepto teológico distante,
nos llama a una profunda reflexión personal. Hebreos, capítulo 10, versículo 31, nos recuerda: lo terrible es caer en manos del Dios vivo. Esta declaración debe despertar un sentido de urgencia en nuestros corazones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los estándares de Dios o descuidando la gravedad del pecado? La realidad de Tartar nos confronta con la cuestión de la vida más importante. ¿Qué lado del juicio seremos? No fue hecho para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, aquellos que eligen rechazar la oferta de salvación en Cristo se colocan en el camino a un destino similar. Al mismo tiempo, hay esperanza para quienes buscan a Dios con sinceridad. La gracia de Cristo nos llama a abandonar el pecado y vivir una vida santa, separada a Dios. Esta llamada no es solo una solicitud, sino una oferta de libertad. En Cristo encontramos la paz, la seguridad y la promesa de un futuro eterno con Dios. Esta reflexión nos reta a tomar decisiones diarias que reflejen la santidad y la obediencia que Dios requiere de nosotros. No se trata solo de evitar el pecado, sino de abrazar la abundante vida que Cristo ofrece, una vida marcada por la transformación, la esperanza y el amor de Dios. La mención del Tártaro segundo al capítulo 2 de Pedro, versículo 4, es breve, pero su impacto es profundo y integral. No es solo una referencia teológica, es una ventana a la naturaleza de Dios, revelando su inavistable santidad y justicia. Este lugar, reservado para los ángeles pecados, es una prueba de que Dios no tolera la rebelión, ya sea en el cielo o en la tierra. Sin embargo, Tartar no es solo un símbolo de juicio, también señala la gracia de Dios. El arresto de estos ángeles caídos no es solo un castigo, sino un hito en el plan redentor de Dios. Su justicia se complementa con su misericordia. El mismo Dios que limita a los rebeldes celestiales ofrece un camino de salvación a la humanidad a través de Jesucristo. Para nosotros, esta realidad debe ser transformadora. Ella nos llama a vivir con reverencia, no solo temiendo el juicio, sino también celebrando la increíble gracia que nos dio. Debemos lamentar, abandonar el pecado y buscar la santidad. Esta es la respuesta apropiada a la justicia de Dios y la oferta de redención hecha a través de su Hijo. El Tártaro, mencionado en segundo lugar al capítulo 2 de Pedro, versículo 4, es un lugar de encarcelamiento reservado para los ángeles pecados, un poderoso símbolo de la justicia divina. Nos recuerda que Dios no ignora el pecado y que sus acciones siempre son justas y santas. Sin embargo, esta justicia no se disocia de la gracia. En Cristo, Dios ofrece a la humanidad una forma de escapar del juicio y experimentar la salvación. La existencia de Tartar nos enseña a tomar el pecado en serio, vivir con la eternidad en mente y buscar continuamente la presencia de Dios. Nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta al Evangelio de Jesucristo. Aquellos que creen y se arrepientan tienen la garantía de perdón, reconciliación y vida eterna, mientras que aquellos que rechazan la gracia enfrentarán un juicio divino. Oración final. Todopoderoso Señor, reconocemos tu santidad que ilumina todas las cosas y tu justicia que es perfecta e inquebrantable. Eres un Dios que no tolera el pecado, pero en tu infinita misericordia nos has extendido la gracia de la redención a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Padre, le pedimos que su Espíritu Santo nos dé corazones rotos y arrepentidos, que podamos vivir en obediencia a su palabra y alejarnos de la oscuridad del pecado. Enséñanos a discernir lo que es santo y agradable para ti, liberándonos de las trampas y errores que nos alejan de tu camino. Fortalecer nuestra fe, Señor, especialmente en tiempos de debilidad. Nos ayuda a caminar en la luz, reflejando su gloria en cada actitud y pensamiento. Que la certeza de su justicia nos motive a buscar santidad con diligencia y que la abundancia de su gracia nos llene de esperanza y paz.
Señor, rezamos por aquellos que aún no te conocen. Que este mensaje llegue a sus corazones y que también experimenten su amor transformador y la salvación en Cristo. Gracias, Padre, por su bondad que nos llama, por su justicia que nos corrige y por su gracia que nos sostiene. Todo esto preguntamos y agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.